En abril de 2003, Boeing hizo un anuncio que sacudió la industria de la aviación. Iban a construir un avión de fuselaje ancho hecho principalmente de fibra de carbono compuesta, no de aluminio, no del material que había definido la aviación comercial durante décadas. Fibra de carbono, plástico reforzado con fibra de carbono específicamente. Nadie había intentado esto a gran escala, no para un fuselaje ancho, no para un avión que llevaría a cientos de pasajeros a través de océanos durante décadas. Boeing estaba apostando el futuro a materiales no comprobados y un modelo de cadena de suministro tan radical que hizo que sus competidores se preguntaban si Seattle había perdido por completo la cabeza. ¿Cómo fue que el fabricante de aviones más exitoso del mundo casi se destruye tratando de construir el avión del futuro? A principios de los 2000, Boeing estaba perdiendo. Por primera vez en décadas, tenía un rival real, Airbus. Los números contaban una historia brutal. En 2003, Airbus entregó más aviones que Boeing. El A330 dominaba el mercado de fuselaje ancho de tamaño medio. La familia A320 iba minando el dominio de Boeing en los fuselajes estrechos. Y Airbus acababa de lanzar el A380, un super jumbo que prometía redefinir los vuelos de larga distancia. La línea de fuselajes anchos de Boeing estaba envejeciendo. El 777 tenía éxito, pero era un diseño de los 90 y estaba quedando anticuado. El 767 tenía 3 décadas. El dominio del 747 iba desvaneciéndose poco a poco, y Boeing no tenía nada en desarrollo para frenar el impulso de Airbus en varios segmentos del mercado. Boeing enfrentaba un dilema estratégico que definiría su futuro. Podían seguir a Airbus en la carrera del Super Jumbo, construyendo un avión aún más grande o similar para competir con el A380, o podían apostar por una visión completamente distinta del futuro de la aviación. Al principio, Boeing eligió la velocidad. En 2001 presentaron el Sonic Cruiser, un concepto elegante con ala delta que volaría casi a la velocidad del sonido, acortando vuelos transoceánicos por horas. Era arriesgado tecnológicamente, impresionante visualmente, pero las aerolíneas no querían saber nada. El problema era el combustible. El Sonic Cruiser consumiría mucho más para alcanzar esas velocidades, y tras el 11S, con la demanda de pasajeros incierta, a las aerolíneas no les interesaba ir más rápido, querían ahorrar en operación. La dirección de Boeing, liderada por Alan Mulally, presidente de aviones comerciales, dio un giro clave. Tomaron la aerodinámica avanzada y los sistemas del Sonic Cruiser y los enfocaron en la eficiencia, no en la velocidad. La visión del mercado estaba clara. Las aerolíneas no querían super jumbos alimentando hubs gigantescos. No querían velocidades de crucero Mach 0.95. Querían un avión rentable para rutas directas que fueran demasiado pequeñas para un 747, pero muy largas para un 767. Querían volar de Seattle a Copenhague directo, sin conectar pasajeros en hubs intermedios, de Los Ángeles a Mumbai, sin paradas en Tokio. La respuesta de Boeing sería el 7E7, que luego se llamaría 787 Dreamliner. Transportaría entre 200 y 300 pasajeros. Tendría el alcance para conectar cualquier par de ciudades en el mundo sin escalas, y consumiría un 20% menos de combustible que el avión que reemplazaría. Pero lo que hizo al 787 verdaderamente revolucionario fue que Boeing no solo diseñó un avión más eficiente, reimaginó completamente de qué podría estar hecho un avión, cómo construirlo y quién lo construiría. Decidir usar fibra de carbono compuesta para la mitad del peso estructural no fue una mejora más, fue romper con décadas de construcción en aluminio. Las compuestas ofrecían ventajas extraordinarias: menos peso, no se corroen, mejor resistencia a la fatiga y menos sujetadores. Pero nadie las había fabricado a esta escala. Nadie las había certificado para estructura primaria en un fuselaje ancho. Nadie sabía si la cadena de suministro podría producir suficiente material. Boeing estaba a punto de descubrirlo, y la respuesta casi los lleva a la bancarrota.
El fuselaje del 787 estaría compuesto en un 50% por plástico reforzado con fibra de carbono en peso, no solo carenados o superficies de control, estructura principal, los barriles del fuselaje, las pieles del ala, el conjunto de la cola. Esto no era solo una mejora de materiales, era una completa reinvención de cómo se construye un avión. El compuesto de fibra de carbono es justo lo que suena, miles de filamentos de carbono tejidos en una tela, luego recubiertos con resina epoxi y curados en enormes autoclaves bajo calor y presión. El resultado es un material más fuerte que el aluminio y mucho más liviano. No se corroe, no se fatiga como el metal, y se puede moldear en formas complejas que serían imposibles de fabricar en aluminio. Solo el ahorro de peso justificaba el riesgo. Cada libra que se elimina del peso vacío del avión es una libra menos de combustible que hay que llevar, o una libra más de carga que se puede añadir. El 787 sería alrededor de un 20% más ligero que un avión de aluminio equivalente. Eso se traducía directamente en eficiencia de combustible, aproximadamente un 20% mejor que el avión que reemplazaría. Pero la verdadera ventaja era lo que los compuestos permitían hacer a Boeing con la experiencia de los pasajeros. Los fuselajes de aluminio se construyen con paneles curvados remachados entre sí. La curvatura está limitada por cuánto se puede doblar el aluminio sin romperlo. Esa restricción determina el ancho de cabina, tamaño de ventanas, todo. Los compuestos no tienen ese límite. Boeing pudo hacer el fuselaje del 787 más ancho que un 767, a pesar de dimensiones externas similares. También pudo agrandar las ventanas hasta 19 pulgadas de alto, un 30% más grandes que las de cualquier otro avión comercial. Luego está la presurización. El aluminio se fatiga con ciclos repetidos de presión. Tras miles de vuelos, esos ciclos crean grietas microscópicas. Por eso las aerolíneas limitan la altitud de presión de cabina a 8.000 pies, más alto, y la fatiga se acelera peligrosamente y sin sentido económico. Los compuestos no se fatigan igual. Las aerolíneas podían presurizar el 787 a una altitud interior de 6.000 pies sin comprometer la vida estructural. Los pasajeros llegaban menos deshidratados, menos fatigados, con menos dolor de cabeza y jet lag. La cabina también podía mantener mayor humedad, 15% en vez de 4%, porque no había aluminio que se corroyera. Esto no eran trucos de marketing, eran mejoras reales en el confort del pasajero gracias a la ciencia de materiales. Los motores fueron igual de revolucionarios. Boeing ofreció dos opciones: el General Electric GEnx y el Rolls-Royce Trent 1000, ambos diseñados para máxima eficiencia de combustible, ambos con materiales avanzados, incluidos composites de matriz cerámica en las partes calientes. Ambos prometían ganancias de eficiencia de 2 dígitos respecto a generaciones anteriores. El 787 también sería el primer avión comercial en usar sistemas eléctricos en lugar de neumáticos para la presurización de cabina y antihielo en las alas. Los aviones tradicionales usan aire de alta presión sacado de los motores para estas funciones, lo que reduce la eficiencia del motor. La arquitectura totalmente eléctrica del 787 eliminó ese aire de extracción, recuperando esa pérdida de eficiencia. El alcance fue la pieza final. El 787 estaría totalmente certificado para ETOPS desde su entrada en servicio, lo que significa que podía volar rutas a más de 3 horas del aeropuerto de desvío más cercano. Eso abrió rutas transoceánicas punto a punto que nunca antes habían sido económicamente viables. Las aerolíneas pudieron evitar hubs congestionados y volar directas. Boeing había diseñado un avión más liviano, eficiente, cómodo y capaz que cualquier otro en vuelo. En papel, era una obra maestra. Pero esto es lo que los ingenieros de Boeing sabían y no dijeron públicamente. Cada una de estas innovaciones conllevaba un enorme riesgo técnico. Fabricar composites a esta escala nunca se había hecho. Certificarlos para estructura primaria requeriría años de pruebas. Integrar sistemas totalmente eléctricos expondría cualquier fallo de software de manera catastrófica. Y Boeing estaba a punto de multiplicar ese riesgo técnico con una decisión empresarial que haría del 787 el programa de avión comercial más caro de la historia. La apuesta más radical no fue la fibra de carbono, fue cómo Boeing decidió construirlo. El experimento de la subcontratación. El plan de Boeing para construir el 787 fue algo sin precedentes en la fabricación aeroespacial.
subcontrataría aproximadamente el 70% de la aeronave a una red global de lo que llamaba socios para compartir riesgos. Esto no era un simple subcontrato tradicional. Boeing estaba transfiriendo tanto el riesgo financiero como la responsabilidad de ingeniería a proveedores en todo el mundo. Estos socios financiarían sus propios costos de desarrollo, diseñarían y construirían secciones completas de la aeronave con sistemas instalados y solo recibirían pago cuando Boeing entregara aviones terminados a los clientes. La lógica financiera era muy atractiva. Boeing podría construir el 787 sin asumir todo el costo del desarrollo. El riesgo se distribuiría entre decenas de proveedores, y si el programa tenía éxito, todos ganarían juntos. La red global se veía impresionante en papel. Alenia Aeronáutica en Italia construiría las secciones del fuselaje central y el estabilizador horizontal. Kawasaki Heavy Industries en Japón construiría el fuselaje delantero y las bahías principales de las ruedas del tren de aterrizaje. Mitsubishi Heavy Industries construiría las alas. Fuji Heavy Industries fabricaría la caja del ala central. Spirit Aerosystems en Wichita, entonces una instalación de Boeing que luego volvió a ser propiedad de Boeing, construiría el fuselaje delantero. Bolt Aircraft Industries en Charleston construiría las secciones traseras del fuselaje. La fábrica de Boeing en Everett simplemente ensamblaría estas enormes secciones, instalaría los interiores y sacaría los aviones terminados. La empresa proyectaba que el ensamblaje final tomaría solo 3 días. 3 días. Compáralo con las semanas que toma un ensamblaje tradicional de un avión. Sonaba revolucionario porque realmente lo era. Boeing estaba redefiniendo su papel en la fabricación de aeronaves. La compañía que construyó el B-17, el 707, el 747, aviones que definieron el dominio aeroespacial estadounidense, estaba convirtiéndose en un integrador y ensamblador en lugar de un fabricante. Pero aquí está lo que la dirección de Boeing no entendió o decidió ignorar. Fabricar aviones no es como ensamblar electrónica de consumo. No puedes simplemente entregar planos de ingeniería a los proveedores y esperar que entreguen secciones listas para volar. Los desafíos de integración son enormes. Los sistemas deben comunicarse. El software debe ser compatible. Las piezas deben encajar con tolerancias de milésimas de pulgada. Los fabricantes de aviones siempre mantuvieron un control estricto sobre el diseño y la producción precisamente porque la integración aeroespacial es brutalmente compleja. Los ingenieros deben estar juntos, los problemas tienen que identificarse y resolverse en tiempo real. Se necesita conocimiento institucional acumulado durante décadas. Boeing estaba dejando eso atrás. Estaba distribuyendo experiencia crítica de ingeniería a proveedores que nunca habían construido secciones completas de aviones antes. Proveedores dispersos por continentes y zonas horarias. Proveedores que usarían diferentes softwares de diseño, procesos de fabricación y estándares de control de calidad. La suposición oculta tras toda la estrategia era que estos proveedores podrían manejar la integración de sistemas sin la supervisión directa de Boeing, que podrían coordinarse entre sí a distancia, que podrían entregar secciones que simplemente se unieran con tornillos. Boeing apostó a que fabricar aviones se había convertido en algo tan común que cualquiera con las herramientas y planos adecuados podría hacerlo. Apostó a que el papel de la empresa podía cambiar de fabricante a ensamblador sin perder capacidades críticas. Apostó a que 70 años de conocimiento en fabricación podían reemplazarse con contratos y coordinación. Para 2007, estaba claro que Boeing había apostado mal. Las consecuencias de esta decisión casi destruyen el programa. Costaron miles de millones de dólares y dañaron permanentemente la cultura de ingeniería de Boeing. Lo que Boeing descubrió fue algo que la industria aeroespacial sabía desde hacía décadas, pero de alguna manera olvidó. No puedes subcontratar el conocimiento, no puedes externalizar la complejidad y absolutamente no puedes construir un avión por comité, cuando ese comité está disperso por todo el planeta. El 787 estaba a punto de enseñarle esta lección a Boeing de la manera más cara posible. En octubre de 2007, Boeing anunció el primer retraso. El vuelo inaugural del 787 se pospondría, atrasando las primeras entregas 6 meses. Luego, en enero de 2008, otro retraso. Después, en abril.
Luego una huelga de mecánicos y otro retraso en noviembre. Para 2009, el programa había sido pospuesto varias veces, empujando la primera entrega casi 3 años fuera de plazo. Lo que sucedía dentro de la cadena de suministro de Boeing era simplemente catastrófico. La primera crisis surgió en Italia. Alenia entregó las secciones iniciales del fuselaje central a Everett para el ensamblaje final. Los ingenieros de Boeing las abrieron y encontraron una pesadilla. Miles de sujetadores, los remaches y tornillos que mantienen la estructura compuesta juntos estaban instalados incorrectamente, tamaños equivocados, especificaciones de torque erróneas, ubicaciones completamente inadecuadas. Cada sujetador tenía que ser removido y reemplazado, manualmente, a mano, en secciones que se suponía debían llegar listas para el ensamblaje final. Luego los socios japoneses entregaron sus secciones. Las cajas de las alas no encajaban bien con el fuselaje central. Había espacios donde se requerían ajustes precisos. Los arneses de cables no coincidían con las especificaciones de interfaz. Sistemas que debían conectarse simplemente no lo hacían. Boeing descubrió que los proveedores usaban diferentes versiones del mismo software CAD. Los cambios de diseño hechos en Seattle no llegaban a los socios en Japón. Los ingenieros italianos trabajaban con planos que tenían meses de antigüedad. Los datos no estaban sincronizados. Los problemas de integración de sistemas iban más allá. El sistema eléctrico del 787 era mucho más complejo que cualquier avión Boeing anterior. La arquitectura totalmente eléctrica significaba kilómetros de cableado reemplazando sistemas neumáticos e hidráulicos. Ese cableado tenía que instalarse dentro de las secciones compuestas del fuselaje antes de enviarlas a Everett. Pero los proveedores no tenían el conocimiento institucional de Boeing sobre cómo enrutar sistemas eléctricos. Los haces de cables quedaban demasiado apretados, creando riesgos de rozaduras. Los conectores no se alineaban. El software que controlaba diferentes sistemas no podía comunicarse porque los proveedores habían tomado decisiones independientes sobre protocolos e interfaces. Boeing había asumido que unas especificaciones detalladas serían suficientes, que los proveedores podrían ejecutarlas de forma independiente. Lo que descubrió es que la integración de un avión requiere comunicación constante, solución inmediata de problemas y conocimiento institucional que solo está en la cabeza de los ingenieros, no en documentos. La respuesta de la compañía mostró lo mal que habían calculado. Boeing empezó a enviar equipos Tigre, grupos de ingenieros experimentados alrededor del mundo a las instalaciones de los proveedores. Estos equipos identificaban problemas, desarrollaban soluciones y supervisaban el trabajo. Los ingenieros de Boeing hacían en esencia el trabajo de integración que los proveedores debían hacer. En algunos casos, Boeing tuvo que hacerse cargo de secciones enteras del trabajo. Envió cientos de ingenieros a las instalaciones de los socios durante meses. Instaló gerentes de Boeing para supervisar las operaciones de los proveedores. Era, en efecto, reconstruir la integración vertical que intencionalmente había desarmado. La sangría financiera fue espectacular. Los costos de desarrollo que Boeing había proyectado en unos $10,000 millones al final superaron los $32,000 millones. El modelo de reparto de riesgos que se suponía distribuiría los costos había fallado por completo. Boeing ahora pagaba para arreglar los problemas de los proveedores mientras también compensaba a los socios por los retrasos. Los clientes iniciales veían sus fechas de entrega esfumarse. All Nippon Airways había pedido 50 787s con entregas planeadas para empezar en 2008. Estaban construyendo toda su estrategia de largo alcance a base de esta aeronave. Japan Airlines, United, Air Canada, todos habían tomado decisiones de flota basadas en las promesas de Boeing. Cada retraso costaba a Boeing credibilidad, pagos por penalizaciones y cancelaciones de pedidos. Algunos clientes cambiaron al Airbus A350, que Airbus lanzó en 2006 específicamente para competir con el 787, aprendiendo de los errores de externalización de Boeing antes de que se materializaran por completo. Otros simplemente se alejaron. Dentro de Boeing, la crisis desencadenó salidas ejecutivas. Cambió el liderazgo de la división de aviones comerciales. El gerente del programa 787 fue reemplazado 2 veces. El precio de las acciones de la compañía sufrió al darse cuenta los inversores de que los problemas del programa no eran contratiempos temporales, sino fallas estratégicas fundamentales. El problema más profundo se volvió imposible de ignorar. Boeing había subcontratado no solo la fabricación, sino el conocimiento crítico de ingeniería. Había supuesto que unas especificaciones detalladas podrían reemplazar la experiencia práctica.
que las herramientas de coordinación podían sustituir la coubicación, que los contratos podían hacer cumplir lo que solo la cultura y la experiencia pueden entregar. Boeing aprendió a costa de decenas de miles de millones de dólares que la fabricación aeroespacial es increíblemente compleja. No puedes distribuir esa complejidad entre organizaciones desconectadas y esperar que se integre sin problemas. El conocimiento necesario para construir aviones existe en las relaciones, en el entendimiento tácito y en la capacidad de resolver problemas colaborativamente y en tiempo real. Boeing había intentado reducir la fabricación de aviones a un problema de optimización de la cadena de suministro. El 787 demostró que era todo menos eso. Cuando el avión finalmente logró su primer vuelo en diciembre de 2009, más de 2 años tarde, los problemas estaban lejos de haber terminado. La primera advertencia seria llegó en noviembre de 2010. El ZA-002, el segundo avión de prueba del 787, realizaba un vuelo de prueba rutinario cuando un panel eléctrico en la bahía de equipos trasera se incendió. El humo llenó la cabina. La tripulación realizó un aterrizaje de emergencia en Laredo, Texas. Los investigadores descubrieron que el fuego había sido causado por residuos de objetos extraños dejados dentro del panel durante su fabricación, sumado a un diseño pobre que permitía arcos eléctricos. Boeing solucionó ese problema específico, pero era un síntoma de algo más grande: la integración apresurada y fallas de control de calidad que permeaban todo el programa. Luego vinieron las baterías. El 787 usaba baterías de iones de litio, la misma química que laptops y autos eléctricos, para alimentar sistemas críticos. Esta tecnología ofrecía mayor densidad energética que las baterías tradicionales de níquel-cadmio, ahorrando peso y espacio, pero también traía riesgos. Si se dañaban o manejaban mal, podían sobrecalentarse, incendiarse o incluso explotar. Durante las pruebas de vuelo, Boeing sufrió varios incidentes con baterías, sobrecalentamientos, humos, eventos de fuga térmica, donde la temperatura de la batería subía sin control. Cada vez Boeing y el proveedor GS Yuasa desarrollaban soluciones, y cada vez la FAA aceptaba esas soluciones y dejaba continuar las pruebas. El 787 recibió la certificación tipo en agosto de 2011. All Nippon Airways recibió la primera unidad de producción en septiembre. Tras 8 años de desarrollo, 3 años de retrasos y más de 32 mil millones de dólares, el Dreamliner recién entraba en servicio comercial. Durante 15 meses, el 787 operó sin incidentes mayores. Las aerolíneas agregaban rutas. Los pasajeros elogiaban la comodidad de la cabina. Boeing aumentaba la producción. Parecía que la pesadilla había terminado. Hasta el 7 de enero de 2013. Un 787 de Japan Airlines estaba estacionado en la puerta del aeropuerto Logan de Boston, vacío y conectado a la energía de tierra. La batería de la unidad auxiliar de potencia en la bahía electrónica trasera empezó a sobrecalentarse. En minutos salió humo y luego fuego. Los bomberos del aeropuerto respondieron y encontraron que la batería había entrado en fuga térmica, alcanzando temperaturas superiores a 500 grados Fahrenheit. La batería debía tener múltiples capas de protección, sistemas de monitoreo, gestión térmica, contención. Todos ellos fallaron. 9 días después, un 787 de All Nippon Airways despegaba de Yamaguchi, Japón, cuando los pilotos recibieron una advertencia de falla en la batería. Humo comenzó a entrar en la cabina. El capitán declaró emergencia y desvió a Takamatsu, realizando un aterrizaje de emergencia con bomberos en espera. No era un avión estacionado, era un vuelo activo con pasajeros, humo en el cockpit, un incendio de batería a gran altura, justo el escenario que la certificación debía evitar. El 16 de enero de 2013, el mismo día que el vuelo de ANA había desviado a Takamatsu, la FAA tomó una decisión sin precedentes. Emitió una directiva de emergencia que ordenaba la puesta a tierra de toda la flota global del 787. Todos los aviones, 50 unidades operadas por 8 aerolíneas en 3 continentes, todos en tierra de forma indefinida. Era la primera vez que la FAA ponía a tierra por completo un modelo de avión desde el DC-10 en 1979. Y a diferencia del DC-10, donde el problema era claro, Boeing y los reguladores no podían explicar con certeza por qué fallaban las baterías del 787. La investigación duró meses. Boeing, GS Yuasa, la FAA y la NTSB
realizaron pruebas exhaustivas. Finalmente concluyeron que la causa raíz probablemente eran cortocircuitos internos en las celdas de la batería, sumado a una contención y monitoreo insuficientes. La solución no fue elegante. Boeing no pudo rediseñar las baterías, eso tomaría años. En cambio, agregaron una caja de contención de acero alrededor de cada batería, con un tubo de ventilación para sacar humo y gases al exterior. Además, añadieron sistemas más robustos de monitoreo y control. Básicamente, asumieron que las baterías podían fallar y diseñaron para esa posibilidad. La FAA aprobó la solución en abril de 2013. El 787 volvió al servicio después de 4 meses en tierra, pero el daño a la reputación fue enorme. El avión más avanzado del mundo, el que debía representar el futuro de la aviación, había sido puesto a tierra en todo el mundo porque Boeing no pudo evitar que sus baterías se incendiaran. Mientras el 787 seguía en tierra, Boeing ya estaba ejecutando otra apuesta estratégica que complicaría aún más los problemas de control de calidad del programa. En 2009, Boeing anunció planes para abrir una segunda línea de producción del 787 en North Charleston, Carolina del Sur. La razón oficial tenía sentido: ampliar la capacidad de producción para cubrir la demanda, crear redundancia geográfica y establecer presencia en un estado pro-empresarial y sin sindicatos. Pero la razón no oficial era más compleja. La relación de Boeing con su plantilla del área de Seattle llevaba años tensa. Hubo varias huelgas, negociaciones laborales constantes. La empresa buscaba un poder de negociación. Charleston ofrecía esa ventaja: leyes de derecho al trabajo, menor costo laboral y un gobierno estatal dispuesto a dar incentivos fiscales. Boeing invirtió miles de millones en la planta de Charleston. Construyeron enormes fábricas, contrataron miles de trabajadores y comenzaron a producir secciones del fuselaje del 787 y eventualmente aviones completos. Pero Charleston tenía un problema: la plantilla era nueva, no solo recién llegada a Boeing, sino nueva en la fabricación de aviones en general. No contaban con el conocimiento institucional que existía en Everett, donde algunos empleados tenían décadas construyendo 747, 767 y 777s. Esa brecha de conocimiento empezó a manifestarse de formas preocupantes. En 2014, un trabajador encontró virutas de metal, residuos de objetos extraños, dentro del ala de un 787 construido en Charleston. Luego aparecieron herramientas y hasta secciones enteras de andamios. Los empleados reportaron encontrar escombros en tanques de combustible, compartimentos eléctricos, zonas donde cualquier objeto suelto podría provocar fallos catastróficos. Denunciantes empezaron a salir con acusaciones que iban más allá de simples errores. Contaron que la presión por cumplir con la producción era tan intensa que las inspecciones de calidad se aceleraban o simplemente se omitían. Reportaron que los gerentes presionaban para que los trabajadores firmaran controles de trabajo incompletos para cumplir con las fechas de entrega. Describieron una cultura donde alcanzar las metas de producción importaba más que hacer bien el trabajo. Un exgerente de calidad, John Barnett, testificó que encontró grupos de problemas en aviones fabricados en Charleston: sujetadores faltantes o mal instalados, contaminación por escombros, trabajos eléctricos incompletos. Sus preocupaciones fueron presuntamente ignoradas por una dirección que priorizaba las tasas de producción. Boeing negó las acusaciones, apuntó a la supervisión de la FAA y a sus propios sistemas de calidad, pero el patrón era innegable. Charleston luchaba con el control de calidad de maneras que Everett, pese a sus retos, no enfrentaba. La diferencia cultural era clara. La plantilla de Everett había construido algunos de los aviones más complejos de la historia. Sabían que la fabricación aeroespacial exige precisión porque la vida humana depende de ello. La plantilla de Charleston aprendía esa lección en tiempo real, bajo una enorme presión para igualar las tasas de producción de Everett. El objetivo de Boeing era alcanzar 14 aviones al mes entre ambas plantas, pero aumentar la producción manteniendo la calidad resultó casi imposible. La compañía enfrentó una tensión constante entre cantidad y seguridad, entre fechas de entrega y procesos de fabricación adecuados. A finales de la década de 2010, la FAA aumentó la supervisión de las operaciones en Charleston. Los inspectores encontraron defectos que deberían haberse detectado durante la producción.
Boeing tuvo que implementar controles de calidad adicionales y reducir las tasas de producción. La planta de Charleston representaba todo lo que salió mal en el pensamiento estratégico de Boeing. La misma mentalidad de recortar costos que llevó al desastre con la subcontratación ahora impulsaba el arbitraje geográfico y la reducción de costos laborales. La misma priorización de métricas financieras sobre la excelencia ingenieril creaba problemas de calidad que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros. El 787 finalmente empezaba a ser rentable, pero la cultura corporativa de Boeing había cambiado profundamente, y esos cambios estaban a punto de traer consecuencias mucho peores que los retrasos en la producción o los incendios en las baterías. Para 2018, el programa 787 finalmente estaba cerca de alcanzar el punto de equilibrio. Boeing había entregado casi 800 aviones al final del año. Las aerolíneas seguían haciendo pedidos. El sistema de producción, pese a sus desafíos, funcionaba. El Dreamliner se había convertido en la columna vertebral de las flotas de largo recorrido en todo el mundo. Pero dentro de Boeing algo se había roto que no podía arreglarse con soluciones de ingeniería o mejoras en la producción. La transformación cultural que comenzó con la fusión de McDonnell Douglas y que resultó en la estrategia de externalización del 787 se había metastatizado por toda la empresa. La ingeniería financiera había reemplazado a la ingeniería aeroespacial como motor principal de las decisiones. La reducción de costos era más importante que la excelencia técnica. Cumplir con las expectativas trimestrales de Wall Street importaba más que mantener el conocimiento institucional que había hecho de Boeing al fabricante de aviones líder mundial. El programa 737 MAX hizo visible esa transformación de forma brutal. Cuando Boeing decidió reacondicionar el 737 para competir con el Airbus A320neo, tuvo que elegir. Podía diseñar un avión desde cero, caro, lento pero técnicamente óptimo, o modificar un diseño existente para ahorrar dinero y acelerar el calendario. Boeing eligió modificar, o más bien, lo obligó a un pedido de American Airlines en 2011. Optó por motores más grandes y eficientes en un fuselaje de 50 años. Esos motores cambiaron la aerodinámica del avión de formas que requirieron compensación por software. Ese software, el sistema de aumento de las características de maniobra, o MCAS, fue diseñado para que el MAX se comportara como las variantes anteriores del 737, bajo ciertas condiciones de vuelo. Pero el MCAS dependía de un solo sensor de ángulo de ataque. Podía activarse repetidamente sin que los pilotos se dieran cuenta, y Boeing no explicó adecuadamente el sistema a aerolíneas ni reguladores porque eso habría requerido entrenamiento adicional para pilotos, lo que habría eliminado la ventaja competitiva del MAX. Los paralelos con el 787 eran imposibles de ignorar. La misma mentalidad de recorte de costos, la misma prioridad al calendario por encima de la seguridad, la misma suposición de que los problemas de ingeniería se podían resolver con atajos en vez de con un diseño adecuado, la misma captura regulatoria que permitió a Boeing certificar casi por sí sola sus aviones. Cuando el vuelo 610 de Lion Air se estrelló en octubre de 2018, seguido por el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, con 346 muertos, la percepción mundial de lo que Boeing se había vuelto quedó confirmada. El MAX fue prohibido a nivel global. La credibilidad de la FAA quedó destruida. La reputación de Boeing colapsó. El 787 y el MAX eran productos de la misma cultura corporativa. La diferencia fue que los problemas del 787 se tradujeron en retrasos, sobrecostos e incendios en baterías. Los problemas del MAX mataron gente, 346 personas. El resultado financiero del programa 787 cuenta una historia. Más de 1.230 aviones habían sido entregados hasta el 30 de noviembre de 2025. El programa será finalmente rentable. Las aerolíneas aman el avión, los pasajeros lo prefieren, la tecnología funciona. Pero esta contabilidad financiera no muestra lo que Boeing realmente perdió. Perdió la experiencia en fabricación que tomó décadas construir. Ingenieros que entendían cómo integrar sistemas complejos se fueron o se jubilaban, sin transmitir su conocimiento a la siguiente generación. Las alianzas en la cadena de suministro que definían la ventaja competitiva de Boeing se fracturaron o destruyeron por completo.
Perdió la confianza regulatoria. La relación entre la FAA y Boeing, antes caracterizada por respeto mutuo y colaboración técnica, se volvió adversarial. Reguladores internacionales dejaron de aceptar automáticamente las certificaciones de la FAA. Ahora Boeing enfrenta un escrutinio que añade años a los plazos de desarrollo. Caso en punto, el 777X. Perdió la cultura de ingeniería que creó el 707, el 747 y el 777. La creencia institucional de que la excelencia técnica era más importante que las ganancias trimestrales. La comprensión de que la fabricación aeroespacial demanda precisión porque vidas dependen de ello. Airbus aprendió de los errores de Boeing. Al lanzar el A350 para competir con el 787, mantuvo un control mucho más estricto sobre sus proveedores. Mantuvo la ingeniería crítica internamente. Priorizaron la madurez técnica sobre el calendario. El A350 entró en servicio a tiempo, sin incidentes graves y ha sido un éxito notable. El desarrollo problemático del 787 también cambió el enfoque de Boeing para futuros programas. Cuando lanzaron el 777X, una versión más grande y eficiente del 777, se alejaron del modelo extremo de externalización. Más ingeniería quedó interna. Las alianzas en la cadena de suministro fueron reestructuradas con una supervisión más estricta. Boeing aprendió, aunque dolorosamente, que no se puede externalizar el conocimiento institucional. Pero el daño a la posición competitiva de Boeing ya estaba hecho. El A350 ganó cuota de mercado que el 787 debería haber dominado. Airbus tenía ahora una familia moderna y eficiente de fuselajes anchos que abarcaba desde el A330neo hasta el A350-1000. La respuesta de Boeing, el 777X, enfrentó sus propios retrasos y desafíos de certificación, consecuencia directa del escrutinio regulatorio que desencadenó la crisis del MAX. Incluso China estaba observando y aprendiendo. El programa de fuselaje ancho C-929 de COMAC, desarrollado en asociación con Rusia, que fue abandonado por las sanciones tras la invasión ilegal de Ucrania, adoptó deliberadamente un enfoque más conservador que la apuesta arriesgada del 787. COMAC podría estar usando aleaciones probadas de aluminio-litio junto con compuestos y no apostando todo a materiales no probados a gran escala. Y su propuesto C939, posible competidor del 777X, representa la ambición a largo plazo de China de desafiar a Boeing y Airbus en el mercado de fuselajes anchos que el 787 ayudó a definir. La historia del 787 no es solo sobre un programa de avión, es sobre lo que pasa cuando una gran empresa de ingeniería decide que la ingeniería no es tan importante. Cuando el conocimiento institucional se considera un costo a eliminar en vez de un activo a preservar. Cuando quienes toman decisiones estratégicas no entienden o no les importa la complejidad técnica que manejan. Hoy en día, más de 1000 787 vuelan. Conectan ciudades que nunca habían tenido vuelos directos antes. Demuestran que los compuestos pueden funcionar a escala. Entregan la eficiencia y el confort que Boeing prometió. El 787 alcanzó sus metas técnicas. Demostró que los compuestos pueden funcionar a gran escala, validó el modelo punto a punto de largo recorrido, forzó a Airbus a desarrollar el A350 y empujó a toda la industria hacia mayor eficiencia. Pero el costo estuvo a punto de destruir a la empresa que lo construyó, y la ventaja competitiva que Boeing buscaba, ser el primero en el mercado con tecnología de fuselaje ancho de compuestos, fue desperdiciada por retrasos que dejaron a Airbus alcanzarlos con un programa mejor ejecutado. El 787 Dreamliner representa la paradoja más profunda de la aviación. Cumplió todo lo que Boeing prometió: materiales revolucionarios, eficiencia sin precedentes y un confort transformador para los pasajeros. El avión funciona, la tecnología está comprobada, el mercado validó el diseño, pero Boeing casi se destruye en el proceso. La verdadera tensión no es entre innovación y ejecución, está entre la excelencia en ingeniería y la optimización financiera. Los líderes de Boeing creyeron que fabricar aviones era solo un problema de cadena de suministro, que el conocimiento institucional podría reemplazarse con contratos y que décadas de experiencia podían subcontratarse sin consecuencias. Estaban terriblemente equivocados. Lo que reveló el 787 es que la fabricación aeroespacial sigue siendo increíblemente compleja. No puedes repartir esa complejidad en organizaciones desconectadas y esperar una integración perfecta. No puedes priorizar reducir costos sobre la capacidad técnica sin pagar un precio mucho más alto después. A los pasajeros les encanta el 787.
Las aerolíneas dependen de él. Este avión cambió para siempre la aviación de larga distancia, pero Boeing perdió algo que quizá nunca pueda recuperar: el ADN de fabricación y la cultura de seguridad que lo convirtieron en el fabricante aeronáutico líder mundial. La pregunta que enfrenta Boeing ahora no es si valió la pena construir el 787, sino si la empresa puede reconstruir lo que perdió o si el daño es irreversible. Así que quiero saber, ¿valió la pena el éxito del 787 por los riesgos que Boeing asumió? ¿Puede una empresa recuperar el conocimiento institucional una vez que ha sido desmantelado a propósito? Deja tus opiniones en los comentarios. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?